Aunque su pasión es la cocina, lo único que según él le ha ayudado a vivir, ha tenido 1001 oficios. Consiguió el título de ingeniero técnico de minas. Ha trabajado más de 16 años en la meca del cine, Hollywood, donde conoció personajes de la talla de Alfred Hitchcock o Jack Nicholson. Y ahora regenta una cervecería en nuestra localidad, donde se le puede encontrar tras la barra compartiendo su buen humor, carácter que asegura tiene porque de pequeño no sufrió. Él es Enrique Gutiérrez. Pues todo empezó en Madrid en el año 1937, cuando estaba cerrado. Había un ejército español fuera y un ejército español dentro, y se pegaban uno contra el otro. Después han contado los cronistas, me enteré de mayor, que es la primera victoria del ejército español, ganando al pueblo español. Jamás ha ganado una guerra desde el Lepanto. Los españoles todas las guerras las han perdido, menos la que lucharon entre ellos. Y después de ese inciso así político-histórico, en Madrid estaba muerto de hambre y entonces me llevaron a Ciudad Real, porque mi padre era espía del ejército de fuera, pero estaba dentro, y daba recaditos, llevaba recados, pasaba pilotos por las líneas fronterizas, que se había quedado dentro de la zona, y eso los pasaba al ejército de fuera, y como seguridad para que si le cogían prisionero no confesara, les decían que tenemos a tu mujer, a tus hijos, y martirizaban chavales, gritaban en la habitación de al lado, pues nos llevaban evacuados a Ciudad Real. Nos guardaron ahí un pueblo y pasé 2 años en Ciudad Real, pero vamos, sin enterarme de lo que pasaba allí. Después ya venía a Madrid, empezó la cosa a funcionar un poco mejor, mi padre estaba ahí bien situado, porque tenemos en casa siempre un pequeño eslogan entre los hermanos, que tenemos buen carácter porque no hemos sufrido de pequeños. Eso es una advertencia a todo el que tenga niños, que no los haga sufrir mucho, porque se vengarán de mayores y serán incluso gente importantísima que harán mucho daño. Pasamos una infancia muy simpática, muy divertida, hasta que mis padres tuvieron problemas entre ellos y nos metieron internos en el Escorial, y ahí pasamos 8 años. Que el Escorial era un pueblo, un colegio, bueno, el pueblo es muy bonito, el colegio era muy bonito por fuera, pues el monasterio, pero por dentro estaba lleno de curos analfabetos, que eran, la mayoría, el 80% de la provincia de León, y del 80%, el 50% eran pastores. Entonces nos pastoreaban, nos llevaban muy bien juntitos, nadie se descarriaba del rebaño, pero no sabían nada. Yo he contado alguna vez, que supongo, porque no constaté nunca, que los profesores nuestros no sabían nada. Sabían latín, porque deben estar en un seminario, y entonces supongo que la selección que hacían para darles las obligaciones de enseñarnos eran: ¿usted qué sabe? Nada. Pues a las duchas, que no hay que hacer saber más que abrir las duchas. ¿Usted qué sabe? Nada. A la intendencia. Y nos daban de comer, compraban comida, daban comida. ¿Usted qué sabe? Nada. Pues solo que tiene que dar literatura, y daba literatura, pero no sabía nada, pobre. Había incluso uno que daba matemáticas, y ese no sabía nada de matemáticas. Nos obligaba a leer las lecciones y de repetirlas como los actores el verso, de memoria. Claro, si confundías una palabra, te salían deducciones falsas, pero él no se daba cuenta, porque tampoco lo sabía, o sea, da igual. Y decía como instrucción, como reglamento, el que estudia matemáticas sin un lapicero es como el que opera con una navaja, decía. Así que venga, copiar la lección 100 veces y comprabas y hasta aprendías aquello. Y entonces ibas a examinarte y como confundieras el número de la lección, dabas otra, y él tampoco se enteraba. Pero si el texto salía bien, salía fluido, te aprobaban matemáticas. Y de historia más o menos lo mismo. Al salir del colegio yo sabía que no sabía nada. Estaba completamente acojonado, salía a la calle, la gente sabía cosas y yo estaba muy asustado. Y mi padre dijo: bueno, pues como no sabes nada vas a hacer ingeniería de minas. Y me obligó durante 2 años, o sea, me entregué al final, tuve que entregarme porque era incapaz, o sea, ni hacer el esfuerzo de estudiar, yo no quería aquello, era demasiado fuerte para mí. Y fue el primer fracaso importante y divertido, porque me fue llevando a una vía diferente a la que me estaban marcando mis padres. Con los que tenía muy buena relación sentimental, pero ellos me llevaban a un camino que no comprendía yo. Mi padre era minero, buscador de minas, explotaba minas pequeñas metálicas en Extremadura, y me llevó con él castigado, pero para instruirme. Era un castigo sin declaración de guerra. Me tuve un año en un pueblo, en la sierra, en Cáceres, y a la vuelta del año me dijo: bueno, ¿qué prefieres, estudiar o trabajar? Y dije: yo trabajar, yo voy prefiero la sierra, estar metido en una habitación estudiando matemáticas todo el día, un animal. Y pues ahora voy a hacer las cosas, trabajar y estudiar. Y me dio una opción media, que es hacerme ingeniero técnico de minas. La clase era muy fácil después de haber estudiado desde pequeño, porque aunque yo diga que no sabía nada, sabía abrir los libros y leer y tal, ¿no? Entonces, bueno, aprobé con facilidad
perito de minas, que se llamaba facultativo de minas, y cuando tuve el título se lo regalé a mi padre y me marché a Alemania. Y como tú que querías es un título, un hijo, pues le regalé el título, que no sé si conserva, y me marché, era el año 61, y aproveché la inmigración, aquella feroz que hubo de gente, 700.000 se fueron a Europa, que era cómo se arreglaba el paro entonces. Ahora dicen que entonces no había paro, pasa que los parados se marchaban fuera. Yo me metí en el paro aquel porque me dio la gana. Volví a los 3 años, habiendo aprendido alemán, que es lo único, saqué de aquello, ver España desde fuera y aprender alemán. Y eso ha sido una herramienta, un pequeño truco que he tenido siempre cuando me han ido mal las cosas, hablando alemán, he encontrado trabajo en empresas multinacionales, que buscan un traductor. Realmente el primer trabajo importante que hice fue, que llamaban contactor, que era el que contactaba a la empresa con España. Me mandaron un alemán para que introdujera un servicio de fotografía en color, el primero que se hizo en España, con delegación en todas las ciudades que lo soportarían, que fueran suficientemente grandes, y a los 6 meses me dieron de alta porque yo había aprendido el oficio antes que el español, el que yo tenía que introducir, y aquí fue muy bien porque recorrí España 3 o 4 veces todas las ciudades, y fue cuando conocí muy bien todo el territorio nacional, y vi que era muy divertido todo y que me gustaba mucho, y nada, empecé a buscar un trabajo más serio, me hice Relaciones Públicas en la universidad, el primer curso técnico universitario en el CEU con Rafael Ansón, que es hermano de Luis María Ansón, el director de ABC, que es un tipo listísimo, no sé si es buena persona, pero listísimo más que el hambre, que actualmente es presidente de los gourmets, de la cofradía, de la Buena Mesa de España, y mil cosas más. Ha llevado la imagen de presidentes de repúblicas americanas, y es un tío muy introducido por ahí. Entré en el cine porque Casilda Usía, tenía una proposición de alguien que realmente lo que quería hacerse con ella, directamente. Y me dice, oye, hay un tío que quiere hacerme aquí una faena personal, pero vamos a ver si le engañamos y te metes en el cine a través de Mercurio Films, que es una empresa que ya ha desaparecido, pero entonces había sido la que representaba a Paramount antes de la guerra en España. Después, cuando la guerra, no hubo cine americano porque éramos pro Alemania, entonces el cine americano venía, después ya en los 40 y tantos, 44, 45, vino Paramount disimulada a través de Mercurio Films, hasta que vinieron ya los americanos directamente. Y entonces en el cine lo pasé muy bien, sin ser consciente nunca que estaba allí. He estado 17 años trabajando en cine, en distribución primero, en producción después, en producción como publicista siempre. Yo siempre he hecho publicidad en todas las empresas que he estado, o promoción o relaciones públicas. Y después ya, cuando llegué a Paramount, que citaba antes casualmente en Mercurio, pero después estuve trabajando con Paramount, Universal y Metro-Goldwyn-Mayer, pensé que sabía mucho y me hice independiente, empecé a producir cine y me pegué un sopapo que todavía no levanta cabeza. Y allí hice pues 200 películas americanas, la publicidad, el Tiburón primero, Los Padrinos, Jesús Superstar, Primera Plana, bueno, así muchísimas, no puedo citarlas todas. Y después hice la promoción de Ornella Muti con La Casa de las Palomas, con un director que murió, que se llama Claudio Green, de la generación de Josefina Molina, de Pilar Miró, de Manolo Gutiérrez Aragón. Es el más joven y es Manolo, de todos ellos. De aquel curso de la escuela oficial, Claudio Green, hice las 2 películas que hizo él, o las 3 porque murió en la tercera, las hice yo con él. Las hacía para la empresa mía. Y entonces pensé que sabía mucho y me hice productor de cine, y claro, pues ser productor de cine es muy difícil, pocos tenemos la capacidad de serlo, pero hay que ser mucho más dócil con el capital. No puedes chulear al capitalista, y a mí se me ocurrió la frivolidad de chulear a mi capitalista, y claro, me echaron del último pasillo, de la última habitación más oscura, hasta que yo encontré una puerta y me marché. Entonces me hice cocinero y he pasado 10 años muy buenos como cocinero, porque es, de todos los oficios que he tenido, el único que me ha ayudado a vivir.
estado 3 veces en Hollywood, he estado en Roma, en Cinecittà, y he conocido pues, a Hitchcock, a Jack Nicholson, te decía antes Ornella Muti. Después aquí en España ha habido 3 actrices que les he ayudado al principio, les he ayudado profesionalmente, para nada, me deben nada porque se me pagó en su momento. Son Ornella Muti, como actriz española, a Victoria Abril, que se presentaba a 1, 2, 3 como azafata, y yo recuerdo la primera entrevista con ella, que tuve una niña pizpireta muy pequeñina, tendría 15, 16 años, y entonces Chicho Ibáñez Serrador le dijo que tenía que hacer de tonta en el programa, y entonces haciendo las primeras pruebas decía, esta chica parece tonta, digo, no, la siento que haga la tonta, es listísima, es la primera que hace tonta de verdad, y esa tonta es ahora mismo Victoria Abril. Y Aima Suárez lo mismo, la primera película suya era yo el que hacía la publicidad y no tenía fotografías, y le hice las primeras fotografías profesionales. Aima, que hace poco lo agradecía en el País Dominical, y estoy encantado porque decía, el que llevaba la publicidad de las memorias de Elisa Valle me dijo una vez que, y recordaba algún consejo que le di. Es por la comida, la cocina ha sido un complemento. Recuerdo yendo a San Sebastián, que eso lo contaba yo en broma en los festivales, que había una película española, checa o americana a concurso, y hay 10 o 12 retrospectivas, una de las nuevas generaciones, había 1000 películas, pero todo el mundo hablaba de dónde iban a comer. ¿Vas a ir a Arzac? No, yo voy a ir a Pedro Subijana, no, yo voy a ir a Aquelarre, yo voy a ir a comer a Hernani, hay un sitio muy bueno. Y entonces yo me di cuenta, coño, pues lo que quieres comer, ¿para qué no hacemos cine? Vamos. Y entonces me hice cocinero, pero no como un proyecto, sino que no me dio pena ser cocinero. Digo, bueno, pues si para hacer películas nos aburre tanto, pues nos hacemos la comida, y eso es lo que hago, la comida. Y haciendo la comida estuve en el Café Latino, estuve en Alonso Cano, que cambiaron de nombre, se llama Odeón. Mi hermano era el promotor de esos sitios, y entonces me fui con mi hermano pequeño, me llevó de cocinero. Después he estado en 2 o 3 sitios más, incluso he estado con el Gordo Rincón, un gordo que sale en televisión mucho. Siempre que salen gordos sale el gordo hablando que le han quitado medio estómago. Bueno, ese ha sido el último socio que tuve yo. Y estuve finalmente uniendo lo de las relaciones públicas, la promoción y la gastronomía y la cocina en Lúculo con Ángel García, que fue un cocinero, Ángel García, francés, que ahora se marchó a Londres y estaba en la calle Génova, en un sitio de mucho lujazo y tal, que fue quizá pues la reválida de mi promoción gastronómica. En ese momento encontré 3 hermanos que querían montar un restaurante, pero no sabían. La gente divertidísima iba a poner un restaurante porque les divertía, pero no sabían cómo era. Entonces me contrataron para instruir a uno de ellos en la cocina, a otro en la sala y otro en la administración y compra. Y eso fue en 3 Cantos, que fue ya el final de las etapas importantes de mi vida. Yo estuve casi 3 años en una ciudad nueva madrileña, a 25 kilómetros de Madrid, como Arganda, pero completamente distinta. No hay nadie de allí, nadie del pueblo, no hay ese problema del aborigen y el mangurrino. Ahí son todos aluvión de fuera, son todos emigrantes, son todos con casa nueva, nadie tiene casa vieja, no hay cuadras antiguas, no hay olivos, es todo una modernidad casi sueca, que es una estupidez porque en Suecia también hay pueblecitos antiguos. Vamos, parece un poco unas calles anchas, con edificios modernos. Y llegó el año 92, que para todos, si no se han dado cuenta, algunos piensan que les va mal a ellos, les empezó a ir mal a todo el mundo, incluso al Papa le ponen las cosas un poquito peor. Y dijo la reina de Inglaterra que era un annus horribilis, y es el primero de los 5 últimos. Y yo los annus horribilis me pasé en 3 Cantos y en Arganda. Pero encantado porque a mi madre casi siempre muy bien en la vida, mal económicamente, le va mal a todo el mundo, así que estamos iguales. Yo estoy feliz porque ya soy igual que los demás, por primera vez somos todos igual de pobres. I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances. Yo podría decir que vine a Arganda por una tendencia romántica hacia los pueblos más pequeños, al ser de Madrid, que Madrid me cansa, que Madrid es mentira. Madrid lo adoro, me encanta, soy urbanita, me encanta vivir en Madrid, me encantan los vicios, me encanta la nocturnidad, incluso la delincuencia casi, si no hace mucho ruido, también la soporto. Y los pueblos los encuentro un poco aburriditos, pero económicamente es más fácil vivir aquí. Y como yo llegué a un momento a ser mayor, que ganar dinero me cuesta mucho,
mucho esfuerzo, y no tenía con qué, pues aquí era más fácil empezar. He empezado otra vez en Arganda. Estoy agradecidísimo, encantado, me he empadronado, soy argandeño, o sea, me adapto con mucha facilidad. Poner la cervecería muy especializada, cervecería de importación, que no son las cervezas habituales, había un pequeño riesgo, y es que algunos me advertían, eso aquí no va a funcionar, aquí muy poca gente, pero encontrar suficiente gente sensible a la comunicación. La cerveza es una comunicación, la cerveza es un pequeño rito, que es beber poco alcohol, muchas veces, muchos tragos de baja graduación alcohólica, y eso produce una conversación, y encontrar suficiente gente que le guste comunicarse y que vienen a reunirse aquí a la cervecería y están encantados. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. O sea, me gusta leer, pero sobre todo leer, o sea, no puedo comprar libros habitualmente, libros que me inquieta alguna idea y voy a resolverla. Y después charlo con la gente, me gusta mucho, sobre todo hablar. Para mí mi mayor placer es sentarme en una mesa con una jarra de cerveza y alguien divertido. No me importa que sea cínico, ni que sea hipócrita, ni que sea mentiroso, si es divertido. O sea, me gusta más el talante que el tema de la conversación. Me gusta con las conversaciones. Si hay un tío con mucha imaginación y te engaña muchísimo, hombre, si no te engaña para llevárselo es otra cosa, eso es estafa. Si te engaña, intelectualmente me importa porque las verdades no son muy duraderas. Recuerdo una imagen de Ortega que decía que cuando le preguntas a un madrileño de la sierra cómo es el Guadarrama, te dirá que es un monte muy pendiente, lleno de piedras, de granito. Pero si le preguntas a un ciudadano de Segovia, de la Sierra de Guadarrama, cómo es la Sierra de Guadarrama, te dirá que es un monte muy pendiente, con valles llenos de pinos. Y los dos tienen razón, porque el Guadarrama tiene la cara de Segovia, la de Madrid, una con pinos y otra con... Entonces cada uno ve las cosas como sus circunstancias lo permiten. No hay una verdad plana en la que lleguemos todos un día, coño, pues es verdad. Cada uno lo ve según sus intereses, según sus necesidades, según sus experiencias. Y entonces lo bonito es intercambiar verdades, con minúscula, que son ideas. Y la inquietud es pues que no pare la máquina. Mi gato tiene ahora ya 14 años, va a cumplir 15 años en junio. Y mi gato pues es muy caprichoso, pero eso es lo que tengo en casa. Para mí me sirve naturalmente cuando llego un poco, he bebido un poco de más en la cervecería y voy a casa, si no le echo de comer al día siguiente me despierta a las 7. O sea que para mí es un reloj natural. A las 7, 7 y cuarto tiene hambre. Si al día siguiente no hay ningún compromiso, hoy por ejemplo no le di comer por si acaso, aunque ayer no bebí, como bebíais vosotros un poco más temprano, pues no le di de comer y me despierta. Hoy no he tenido reloj jamás, nunca tuve ese momento de comprar un reloj y me he dado cuenta después de mayor que todo el mundo tiene reloj, yo no. Entonces es el que me habla, el que me dice cosas, el que me pide, el que le abra la ventana. Y tengo un pájaro antipatiquísimo, que siempre que me acerco me quiere morder. Pero es así, o sea que no sé qué coño va a morder. Estoy pensando un día ponerle en el suelo para que vea la diferencia que hay dentro conmigo. Pero nada, cree que es un águila y cada gira se pone una fiera. Y esa es mi parte privada. Tengo unos tulipanes que están empezando a crecer ahora, tengo unos geranios trepadores y tengo una librería que me divierte mucho. Nunca he sido una persona con una voluntad de hierro para decidir hacer algo. Posiblemente porque en el Escorial me caparon para siempre, ¿no? Era todo rezar y rezar y rezar. Llegué a los 16 años rezando. Yo con 18 años no dudaba entre entrar en el cine o en misa, por la tarde. O sea, yo recuerdo ir al cine Calatravas, hoy Confederación Nacional de Cajas de Ahorros, en la calle Alcalá, que está al lado de la iglesia de las Calatravas. Se llama Cine Calatravas y decía las Calatravas. Y dudaba sin ver la película meterme en misa. O sea, en la iglesia a rezar. Con 18 años, no era un crío. Claro, eso me hizo mucho daño. Me ha hecho un daño que finalmente ya, cuando fui a casarme, tenía un conflicto de exceso de respeto al tabú de la iglesia. Yo a la iglesia la tengo mucho gran respeto como cultura, como parte de la cultura de la humanidad. Y entonces tuve que casarme. Quise casarme por complacer a mi novia, yo no tenía ningún interés, igual que después quiso divorciarse y la complací dándole el divorcio. Me pidió boda y me pidió divorcio. Es una gran suerte para no tomar decisión tampoco. Pero
yo pedía consejo a amigos muy de izquierdas y gente muy ilustrada en la cosa social y dice, nada, para casarte civilmente tienes que irte fuera, aquí nos permiten, en el año 68. Y fui al juzgado, pregunté y me dijeron que no, que para casarme civilmente solo te hacía un acta notarial y 2 testigos, era lo único que hacía falta. Fui al notario y era un acta de apostasía. Entonces, bueno, pues yo hice un acta de apostasía y renuncié a mis derechos como bautizado, como catecúmeno de la Iglesia, y hoy realmente soy intelectualmente agnóstico, pero socialmente no soy nada religiosamente, porque me borré, que se puede hacer, pero la gente no lo hace porque no se atreven. Yo me atreví por el exceso, yo tenía una intoxicación religiosa, pero ya me hacía daño, no podía más con ello. Pues mi vida personal, además, tengo un gran soporte, que es que estoy enamorado de mi novia, que me quiere muchísimo, que es preciosa y me acompaña, me visita los fines de semana y cuando me hace falta la llamo y cuando me necesita me llama y nos complementamos. Y a algunos le preguntan, coño, si os lleváis también, ¿por qué nos casáis? Y dice, ya es que nos queremos mucho, que es también así un consejo en alto para quien quiera, porque si se quieren mucho y se casan dejarán de quererse. Aunque sé que muchos matrimonios se llevan muy bien, o eso dicen, pero que lo digan por separado, no de uno en uno. Y tengo una hija, bueno, la pequeña murió en un accidente hace tiempo, con 14 años, y la mayor pues va y viene, se marcha con su madre, como estamos separados, pues va, viene y ya usando su vida, ya empieza a encontrar también su camino de perdición, con lo cual está muy serena, ya empieza a estar con la gran confusión de la vida, está feliz porque no sabe qué tiene que hacer de mayor. Está como su padre, no sabe qué va a ser de mayor, y me ayuda los viernes y sábados viene. Estuvo conmigo una temporada aquí, pero ella quiere ir a Madrid. Ella sí le duele todavía vivir en un pueblo, aunque Arganda es un pueblo grande y cerca de Madrid, pero ella se ha ido a vivir a la calle San Bernardo, a la Gran Vía, está dentro el follón, dentro el mogollón, el crimen, el contrabando, la policía y la delincuencia, porque le gusta el ruido y el follón y el tabaco y cosas más duras. Y entonces, bueno, hasta que sepa el valor de las cosas tiene que ensayar, porque leyendo libritos y aconsejándote a tus papás no aprendes nada. Sobre todo si el papá soy yo, claro. Yo creo que cuando la gente se enamora, son personas que en ese momento coinciden como trenes en una estación. Y cuando arranca el viaje otra vez, cada uno va en una dirección. Y es estúpido intentar ir a La Coruña los dos juntos, porque uno tiene que ir a Barcelona y otro tiene que ir a Cádiz. O sea, no hay que hacer la vida paralela. Únicamente la comprendo si hay grandes intereses. Hay muchas tonterías sobre estas cosas del amor. Y es que es eterno, que el mejor es el primero. Entonces el amor mejor es el actual, no es el primero ni el último, es el que cuando estás enamorado. Y el primero puede ser bueno, puede ser el último bueno. Que es eterno es una tontería, porque hacerlo eterno es pocharlo, es como cuando tienes una planta en el balcón y al cabo de 15 años está la pobre hecha ya unos zorrios, ni las riegas, ni nada. Y las plantas hay que renovarlas todas las primaveras, salvo que sean muy fuertes y duren 7 primaveras, que es lo que dura un amor con potencia apasionada. Los demás son intereses comunes, y entonces los ricos yo sí creo que tienen que mirar por su matrimonio si tienen fincas y grandes capitales para que no se estropee aquello que es una obra de alguien. Pero cuando somos pobres, hacer un amor eterno es una estupidez. O sea, el hacer que sea eterno porque no tiene sentido. En cuanto los hijos crecen, que tienen que ser independientes, dicen los clásicos, es que los que sufren la separación de los hijos, ¿qué coño van a sufrir los hijos? Los hijos van a ser mayores enseguida. O sea, no puede supeditar una pareja de personas que todavía son jóvenes, con 30, 40, 50 años, a que los niños tengan 60 años, porque cuando los niños tienen 60 años están hartos de padre y viene el barullo que hay en las familias. Y más que el terrorismo, más que el paro, más que la debacle económica, el problema que tenemos en el mundo, no en España, en todo el mundo, es que la familia está podrida y nadie se atreve a decirlo. Pero yo lo digo con todo cariño. Entonces, la única manera de quitar la podredumbre es con la cirugía de las separaciones, o al menos de rebajar el nivel de pasión y elevar el nivel de respeto. O sea, yo a mi madre dejo de amarla, mitificándola como mi madre con mayúsculas, y empiezo a respetarla como mujer, y posiblemente nos llevemos mejor al llegar a cierta edad, porque los hijos con 30, 40 y 50 años son adultos y los padres no se dan cuenta. Y los padres con 30, 40, 50 años debían ser más libres y los hijos no se dan cuenta. Y hay un puteo de unos con otros que está la cosa como está. Así que antes de llegar a Maastricht lo mejor sería pues peinarse un poco cada uno y empezar a respetarse. Que no es un consejo, es que estoy hablando en alto, ¿eh? Yo consejitos no lo diga a nadie. Llego maliciosamente a sospechar que hay más sexo
negativo en la religión, de ahí vienen después estas aberraciones, como que haya programas de televisión como el Mississippi, que todo, de repente todo es sexo. Ahora llega Internet y tiene cantidad de posibilidades culturales, y resulta que solamente se habla de sexo en Internet. O sea, la noticia de prensa, o sea, hay un gran decalaje. El sexo es una cosa natural. Y si tú nunca hablas de mocos, pero como en invierno cojas una mocarria, te pasa el día, joder, es que tengo unos mocos, joder, qué mocos tengo, déjame un pañuelo que tengo mocos. Y nunca hablas de ello. Bueno, pues el sexo hablamos de ello tantísimo, ya hay una industria pornográfica, hay programas de televisión, y los informativos, y el Vaticano, el Papa sale allí y dice, y habla siempre de sexo, de homosexuales, siempre habla de aborto, siempre, que son cosas que tienen que ver con el sexo. Entonces, la gran obsesión de la religión ha sido el sexo. Claro, como yo he sido muy religioso, mi gran obsesión, yo he salido con chicas con 18, 19, 20 años, que bailando, si me arrimaba demasiado, que entonces nos arrimábamos, confesaba. Y pensaba que hacía daño a las chicas. Yo lo he pasado horrible, he sufrido muchísimo. Ahora ya no, ¿eh? Me he vacunado y ahora me encanta, no tengo ninguna vehemencia, miro a las chicas con cierto respeto, me encanta mirarlas, ya no voy a curar, me ha quedado con eso, ya las sé mucho más. En mi época las chicas llevaban unas fajas para que no se moviera el cuerpo, a partir de los 13, 14 años, las fajaban para que no se les movía el pecho ni el culo. Ahora lo paso como un crío, porque me he quedado con el defecto educativo, pero estoy curado interiormente. Entonces voy por la calle, para mí es un espectáculo ver las chicas jóvenes que van corriendo y se le mueve el pecho. Para mí aquello es fascinante, porque eso no pasaba jamás. El sexto mandamiento se dice no fornicar, que no sé lo que es, y en alemán se dice Ehebruch verboten, no romper matrimonio. O sea, realmente los católicos alemanes tienen en su conciencia que si se han casado tienen que ser fieles al matrimonio sexualmente, pero si eres soltero no te obliga a nada la ley de Dios. Sin embargo, en España la ley del sexto mandamiento es hacienda, es que no perdona un duro. Lo demás, bueno, matar, coño, está mal visto. Robar, pues evidentemente, fíjate, perdonan. Si no te cogen tampoco es pecado. Y lo de honrar padre y madre, santificar las fiestas, todo eso da igual. Desear la mujer del prójimo, que también es sexo, pues un poco mal visto, pero bueno, si no la tocas no pasa nada. Ahora, lo del fornicar, aquí es que, joder, eso ya no, han abierto mucho la mano. Últimamente parece que incluso se permite un poco más, pero vamos, en mi juventud era durísimo. Y a mí me marcó porque me lo creí. Era tan simple que me lo creía. Nunca he hecho nada en mi vida que fuera un proyecto. Sí, cuando he tenido que hacer algo lo he proyectado inmediatamente. O sea, yo siempre he sido una casualidad todo. O sea, el estudiar, el hacer, el viajar, han sido circunstancias que en ese momento me han empujado y he decidido que me gustaba. O sea, no un proyecto previo como un señor que hace notarías, hace abogados, hace jefe de Estado, hace 14 años de oposiciones. Nunca he pensado hacer lo que hacía. Entonces, la cereza surgió en un momento en que me bajaron el sueldo en una empresa que estaba muy cómodo y yo le dije, bueno, pues os bajo el trabajo y en vez de trabajar todo el día, trabajo mediodía. Y entonces recopilé documentación para hacer un libro sobre cerveza, lo hice, me salió bien. Fue un pequeño éxito, no editorial, pero sí de críticos gastronómicos. Y entonces dije, voy a poner una cervecería. Vi el anuncio en un periódico y decía, se alquila cervecería, que era mentira, un local. Llamar cervecería es una tontería cuando no está funcionando, estaba cerrado hacía 2 años esto. Pero bueno, aquí monté la cervecería y me ha funcionado bien. Pues que estoy encantado de vivir en Arganda y que, bueno, Arganda tiene para mí estar cerca de Madrid y que voy andando al trabajo. Que, bueno, si alguien ha visto en mis consideraciones algún consejo, lo que sí les aconsejo es que no trabajen a 50 kilómetros para presumir de coche, porque el coche es de las últimas cabronadas que ha inventado la humanidad. O sea, no es un lujo, es un aparato de martirio. O sea, coger el coche a las 7:15, 8 de la mañana y saber que vas a pasar por las curvas de Valtemín, como decís Santa Eugenia, que hizo la televisión, que hay un tapón, yo no sé cómo la gente yendo deja ya de ir, buscarse un trabajo artesanal, trabajar con las manos en tu casa, vender cestos, hacer botijos, como hacen los de Campo Real, o algo, pero ni tan lejos, porque resulta que los de Villaverde trabajan en Tres Cantos trabajan en el Escorial, de la Escorial trabajan en Arganda, es un follón, se pasan toda la mañana, en vez de cambiarse el trabajo, oye, como los cromos, oye, te cambio mi trabajo por el tuyo. Y ahorrarse entonces el coche para los fines de semana, para ir a un sitio a ver a la abuela, para ir a hacer un viaje, pero estar todo el día montado en el coche me parece
una burrada. Entonces yo he ganado, al estar en Arganda, pues que voy andando. De la cervecería a mi casa, andando 3 minutos. De mi casa a la cervecería paseando media hora. Doy la vuelta por la plaza, me voy por otro sitio, voy conociendo calles nuevas, voy haciendo las obras de las casas nuevas, voy tranquilamente leyendo el periódico, 1 hora de leer el periódico tomando café, todos los días tomo vacaciones. Así llego al verano, ya me hace falta vacaciones porque me descanso todos los días, o sea, trabajo todos los días y descanso todos los días. Eso me ha producido a mí Arganda y por eso espero estar aquí mucho tiempo. En el libro de la cerveza tengo escrito alguna frase que me divierte, y es que todos los pueblos, todas las tribus, todas las hordas, todos los países civilizados y poco civilizados, cuando se civilizados según nuestra civilización, todos tienen su civilización o su cultura, todos tienen un Dios que es un tabú, que es un quitamiedos que te produce el mismo, y una droga, casi siempre alcohol, y otras más fuertes o menos fuertes, para evitar ese miedo. O sea, la cultura humana es un tener miedo, quitar miedo, tener miedo, quitar miedo. Y, hombre, siendo demasiado profundo y a lo mejor no venía a cuento en esta manifestación personal mía, la vida no tiene ningún sentido. La vida humana es una aparición casual en la Tierra, como aparecen los dinosaurios y desaparecen, aparecen insectos y desaparecen, y hay musgos y desaparecen. O sea, somos una manifestación vital sin ningún sentido, que no es ni un éxito ni un fracaso, es así, es casual. Entonces, cada uno individualmente, al tomar conciencia a través de sus sentidos de que está vivo, creo que debe dar el sentido que quiera a su vida, que un sentido que no haga daño a los demás, pero cada uno da el sentido que quiera a su vida. Y como yo creo que le he encontrado sentido a mi vida, dentro de mi estupidez, claro, que si fuera más inteligente a lo mejor me daba vértigo, pero me he ido acorchando, me he ido anestesiando un poco aquellos miedos que tuve infantiles, y la vacuna que hice, quitándome la religión, me ha dado suficiente fuerza personal para seguir hasta donde sea. Deseando que esto dure muchísimo, esperando que no termine jamás, y estoy dispuesto a apagar la luz, irme el último de este mundo. Cuando ya no pase, cuando esté todo eso muy mal, cuando se clonice todo, hagan todo clónico y todo pervertido, y Hitler vuelva y sean 100 Hitlers iguales y 100 ejércitos americanos, yo me quedo a apagar la luz, no tengo ninguna prisa en irme, estoy feliz.